Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Hola, muy buenas. Estamos reportando Cine Garage y Puentes desde el Festival Internacional de Cine de la Riviera Maya, o el Riviera Maya Film Festival, como se le ha dado en llamar desde hace ya un par de años. Estamos viendo películas, estamos recogiendo información para toda la gente que amablemente nos escucha ya por todo el país. Yo soy Eric Estrada y voy a estar mandando estos primeros mensajes del festival, pues un poco para que nos demos cuenta cómo camina el cine en este país, qué se está filmando, qué no se está filmando, porque digamos que una de las misiones que tienen los festivales de cine es empezar a impulsar gente y proyectos que valen la pena de manera ideal, ¿no? Eventualmente se impulsarán proyectos que no valen la pena, pero mientras sigan valiendo la pena algunos de los que se impulsen, creo que estamos haciendo nosotros bien el trabajo. Entonces se viene a eso, se viene a encontrarse con películas, se viene a encontrarse con directores, y justo después de trabajar, de estar viendo películas todo el día, incluso al lado del mar, que tenemos que privarnos un poco de la playa, después en la noche hay reuniones en donde las ideas van y vienen, en donde los abrazos van y vienen, en donde los saludos se dan a diestra y siniestra, y entre esos abrazos y esos saludos que tuve la oportunidad de dar ayer en una de las fiestas del festival, está el saludo que le di a Juan Manuel Sepúlveda, un buen amigo, un cineasta del CUEC, a quien tuve el honor de conocer hace ya varios años, justo trabajando, organizando proyecciones y discusiones alrededor de las películas. Ayer me encontré con Juan Manuel, ayer más o menos me dijo qué es lo que está haciendo en el festival, y sabemos que lo que está haciendo es uno de los proyectos que se van a impulsar tarde o temprano a partir de lo que se trabaje aquí. Entonces quiero agradecerte, Juan Manuel, de entrada haber aceptado venir a platicar, que no nos está costando mucho trabajo porque, no, para nada. Porque ya tenemos una cerveza aquí en la mesa, tenemos el mar a menos de 100 metros de distancia, nos escapamos un poco del cine para que nos diera el aire, para poder respirar la sal de este gran lugar, y agradecerte en serio que hayas aceptado la entrevista. No, Eric, muchísimas gracias a ti, siempre es un placer platicar con gentes, aunque esté mal dicho, con personas que aman al cine y que lo abordan críticamente como un acto muy generoso, ¿no? Entonces yo siempre agradezco la oportunidad de charlar, ¿no? La gente dirá que estamos tirando cebollazos, pero para mí lo generoso es venir a encontrarte con gente que hace películas. Entonces, después del ruido que tuvimos ayer en la fiesta, que no se podía platicar bien de esto, y gozando la vista que tenemos ahora, que ojalá la gente pudiera disfrutar, nosotros lo haremos por ustedes, que nos cuentes un poco a qué vienes al Festival de la Riviera Maya, cuál es tu papel este año en este festival, habiendo llegado al segundo día de actividades en el festival. ¿Qué te trae hasta acá en cuestión de trabajo y en cuestión de gustos? Mira, el Festival de la Riviera Maya tiene una sección que se llama el Rivera Lab, en la cual selecciona e invita películas que están a punto de ser concluidas para que participen por un premio en efectivo, y para eventualmente conocer personas que programen tu película en festivales o te ayudan a distribuirla, etcétera, ¿no? Fuimos seleccionados para participar en la sección Work in Progress del Rivera Lab, y vengo presentando una película que me ha llevado bastante tiempo. Es una cosa muy atípica, pero que es una película que filmé en Vancouver hace ya un año, y que durante todo este tiempo he estado tratando de terminar. Es una película que se llama La balada del Oppenheimer Park. Esperamos que ese sea el título final, aunque siempre es el working title que le llaman, claro, ¿no? Que finalmente es una exploración muy personal sobre la relación que tuve con indígenas canadienses en un parque en el centro de Vancouver, en el que se reúnen a beber todo el día, ¿no? Este proyecto surge como una especie de fracaso, porque yo llego a Vancouver buscando a los exiliados centroamericanos que en los 90s
traficaban crack en el área y controlaban la zona donde estaba el parque. Entonces yo llegué al parque buscando a estas personas y poco a poco fui descubriendo que pues todos estaban muertos o habían sido deportados. Sin embargo, el haber llegado al parque y el haber estado echándome unas chelas por ahí me permitió entrar en una estrecha relación con indígenas canadienses que vienen de todas partes de Canadá buscando un mejor clima, ¿no? Entonces, durante una larga temporada estuve proponiéndoles la posibilidad de hacer una película y me dijeron, sí, cómo no. A ellos, a los indígenas. Sí, a los indígenas. Después les dije, oigan, ¿por qué no hacemos ya que estamos en confianza, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos una película? Y me dijeron, sí, cómo no, pero por favor que no sea un documental, ¿no? Ya estamos hartos de que vengan los documentalistas a querer redimir nuestro dolor o a querer, pues sí, reivindicar nuestro estatus de víctima. Y pues queremos, si se puede, pues hacer algo como mucho más divertido. Una mujer me dijo, ¿sabes qué? La última vez que vino un documentalista me abrió una herida que todavía sigo sin poder sanar, ¿no? Entonces no se te ocurra hacer uno. Okay. Y dije, bueno, ¿por qué no hacemos un western, no? Al menos ya el bandido mexicano ya llegó. Ya tenemos parte del ya traigo la canasta y las pistolas. Y me dijeron, va, hagámoslo. Entonces la película finalmente es el proceso que seguimos, un proceso muy entrañable entre ellos y yo para construir un western que no terminó siendo un western, pero que es una cosa híbrida muy extraña, filmada durante un verano en el parque. Que son además los híbridos que actualmente el cine ya se permite, ¿no? Antes mezclar documental con ficción estaba muy mal visto, siendo que el documental siempre ha estado amañado, claro, ¿no? Entonces, pero esas fronteras se están rompiendo y en el particular, en tu caso, ya desde hace mucho tiempo. No quiero decir que la película a través de la que nos conocimos, que fue La Frontera Infinita, sea un mal documental o sea un documental amañado, pero digamos que, por lo menos desde mi punto de vista, con tu película, con La Frontera Infinita, se empezó a ver primero ciertos temas y ciertos elementos que el documental estaba ignorando el documental y el cine en general, y hablo del mexicano, estaba ignorando por muchas razones. ¿A qué me refiero? Número uno, no estábamos volteando a ver a los inmigrantes que cruzan el país, estábamos muy ocupados en lo que ocurría en la frontera norte. Sí. No, obviamente la frontera sur no nos importaba, sigue sin importarnos lo que debería, pero antes nos importaba todavía menos. El famoso personaje de la bestia, el tren en el cual la gente de Centroamérica cruza todo el país, estaba ignorado en los documentales mexicanos. El tuyo fue, si no el primero, el de los muy primeros que utilizaron al tren como personaje. Ajá. Y al darle una personalidad, al tener un nombre como el de la bestia, se empiezan a inyectar por ahí ciertos elementos, no de ficción, pero de una realidad más ficcionada. Ajá. Y llegas luego, ¿cuál fue la siguiente película? Pues se llama Lecciones para una guerra, que es una película que sigue a una comunidad indígena en Guatemala que durante 15 años fueron perseguidos con el afán de exterminarlos durante el periodo de la guerra en Guatemala, y que después de estos 15 años resisten y se logran establecer en un punto de la montaña, y resulta que ahora hay intentos de desplazarlos nuevamente por megaproyectos. Pero sigue siendo un documental en forma, digamos. Sigue siendo un documental en forma. Mira, yo creo que aquí la clave está en entender que el documental siempre es un medio, pero nunca es un fin. Es decir, como documentalistas tenemos una técnica que nos permite trabajar sin actores, que nos permite trabajar con mucho más soltura, pero lo que conseguimos siempre será una ficción. Siempre será una ficción, y lo cual no quiere decir que estamos mintiendo. Simplemente es un discurso, es una elaboración sobre una realidad. La realidad por sí misma es valiosa por sí misma, o sea, si queremos conseguir si queremos conseguir la realidad o la verdad, pues basta con vivir, ¿no? Claro. O sea, la realidad está aquí, accesible para todos lados. El cine es una construcción, el cine va en contrasentido de la realidad, no para vulnerarla, sino para hacernos voltear nuevamente a la vida, ¿no? Y decir, Chihuahua, no, la realidad es esto, el cine es otra cosa, es esta elaboración artificial que crea una verdad, que crea una realidad, pero que es una realidad muy particular, ¿no? Y es una realidad producto o es una realidad más próxima a la ficción, por decirlo de alguna manera. Entonces,
bajo ese ejercicio de hacer una realidad más próxima a la ficción, ¿es que viene la idea de este western con los nativos de Canadá? Claro, mira, finalmente el proceso que seguí con ellos es entender que su realidad, su vida, es una consecuencia de la imposición de la ley y el orden cuando el oeste fue conquistado, ¿no? Entonces, toda esa larga historia de opresión que se genera a partir de la conquista del oeste es una línea directa que viene hasta el día de hoy. Es decir, ya no está la caballería que los trata de meter a la reservación y les impide salir. Pero hay otros medios de control, hay otros medios de coercitivos para estas personas que siguen vulnerándolos, siguen, digamos que reprimiéndolos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo único que hice fue entender que, pues, la forma para mí más, la forma cinematográfica permite, de alguna manera, traer al presente esta memoria reprimida que los pueblos guardan en su más profundo corazón y que eventualmente tiende a salir. El cine nos permite abrir un espacio para que esa memoria salga. Entonces, ¿cómo generas eso? A partir de abrir ese espacio y generar la conciencia de que estamos construyendo un dispositivo, que estamos construyendo un discurso, y a partir de allí, de meter elementos del western, lo único que hicieron estos elementos fue desencadenar, detonar una memoria que estaba muy profundamente oculta y que llega al presente para hacerse contemporánea, es decir, para confrontarse con la actual ley y el orden. Y hay cierto cuidado, me vas a decir que sí, porque tú eres un buen documentalista y eres además una persona muy centrada y muy ética, eso lo sé por haber visto tus películas, pero hay cierto cuidado en tratar de no hacer lo que esta señora te contaba, de no abrir heridas que luego no puedan ser cerradas. Claro, mira, normalmente... De tu parte, quiero decir. Sí, normalmente el documentalista no se da cuenta que opera en un ejercicio colonialista. Es decir, la cámara es un aparato que establece un límite y establece una jerarquía. Yo el que observa y tú que eres el observado. Yo el que tiene el privilegio de mirar y tú que tienes la obligación casi, ¿no? de ser una víctima, claro, sí. de ser quien eres. Sí. Entonces, aquí el documental también opera en sentido contrario, es decir, que puede generar por un instante esta reapropiación, este momento en el cual el que normalmente le toca el bailar con la más fea, siempre históricamente, siempre representando el papel de víctima, por un momento se vuelve beligerante, por un momento se vuelve subversivo y por un momento desafía nuevamente. Entonces ahí es donde ya no opera la victimización, donde ya el estatuto de víctima se desvanece, desafortunadamente, por el momento que dura la película, por el momento que dura el rodaje, para dar pie a una figura mucho más beligerante, ¿no? Y la ficción te ayuda a extender ese tiempo, a hacerle incluso más beligerantes a estas personas a las que estás observando, ¿o va por otro lado? No, claro, porque además la ficción nos permite trabajar con un esquema o digamos que en términos actorales es como si nos pudiéramos poner una máscara, ¿no? Si podemos salir con una máscara en un carnaval, vamos a hacer cosas que no éramos capaces de hacer sin una máscara. Claro. Entonces, ya sabes, por la sonrisa, sí, ya sé a qué te refieres. Sí. Ya voy entendiendo. Nomás tengo la cara. Entonces, finalmente, la ficción opera también como una máscara que nos permite, salir de nosotros mismos y demostrar o traer al presente nuestra más profunda esencia. ¿Qué tan adelantado va el proyecto? El parque, bueno, lo voy a decir en español, es el Parque Oppenheimer, me dijiste que se llama. El Parque Oppenheimer. De Oppenheimer Park. ¿Y lo de Oppenheimer es por el vino? No, tampoco. Yo soy un vicioso, lo siento. A mí me dicen Oppenheimer, pienso en vino blanco. Tampoco es el que creó la bomba, aunque mucha gente piensa que es el que creó la bomba. No, fue el primer alcalde de Vancouver. Ah, ok. ¿Y así se llama el parque? Así se llama el parque. Ah, pensé que era un rebautizo del documental. ¿Qué tan avanzado vas? ¿Qué necesitas del festival para
para que el proyecto se termine? ¿Qué es lo que le vienes a pedir a la gente que está en el festival? ¿En qué parte del documental están ahora? Mira, estamos a punto de cerrar la edición, lo cual significa que la película solo necesitaría recursos para hacer el diseño sonoro y la mezcla de sonido y la corrección de color y la generación de los masters. Por lo tanto, uno viene a festivales como el Riviera Maya y a secciones como el Work in Progress a tratar de conseguir esos fondos faltantes, al menos en parte porque sabemos que el cine pues siempre es por muchos recursos que haya, siempre se acaban. Es una bestia que absorbe todo. Y en este caso, bueno, con un poco de recursos, siempre digamos que la maquinaria se aceita y sigue funcionando. Entonces, se viene a pedir recursos para al menos completar alguno de los procesos y poder ir adelantando, ¿no? Mientras más cerca estés del final, más fácil es su conclusión. Entonces nosotros ya digamos que estamos un poco, ya sacamos las castañas ¿cómo se llama? Del sartén. Entonces ya es relativamente más fácil terminarla, pero todavía nos queda un tramo. Ok. ¿Por qué filmar fuera de México? O sea, ¿por qué irse a esos extremos? Primero a la frontera sur, luego a Centroamérica y luego con Canadá, que es norte. Mira, me gustaría darte una respuesta. Lo pregunto porque, o sea, es una pregunta que yo le haría a alguien que está haciendo un documental y que me viene a decir, solo me falta la corrección de color, tal. Yo digo, ok, sí, pero mis cines están en México. Claro. Y yo entiendo tu mentalidad y aplaudo que se filme fuera de México, pero en tu caso, ¿por qué están filmando fuera de México? Te digo, me gustaría darte una respuesta un tanto poética acerca de mi exilio personal y de cómo trato de descubrir mi país a partir de descubrirlo en otros lados, ¿no? O descubrirme a mí mismo y mi esencia como mexicano a partir de filmar en otros países. La realidad es que estuve haciendo un programa de maestría en Canadá y a partir de ahí fue que me planteé hacer una película allá. Curiosamente, todas las películas que he hecho las he hecho fuera de México. No es un deseo muy personal porque tienes toda la razón, me complico la existencia y filmar como mexicano en Canadá no me permite ni acceder a fondos mexicanos ni a fondos canadienses, claro, porque no soy canadiense. Entonces, de alguna manera, bueno, es digamos que un poco tangencial la razón por la que hice la película en Canadá, pero si bien tiene también que ver con el hecho de a mí como mexicano, o sea, la proximidad a mis temas, a mi gente, para mí es algo sumamente delicado, ¿no? Que me gusta estar elaborando previamente antes de poder decir, órale, vamos a hacer un documental sobre mi pueblo, ¿no? Estoy tan cerca de mi pueblo que a lo mejor me necesito tiempo. Y ese tiempo es el que a lo mejor me estoy tomando fuera de México. O sea que eventualmente vas a conseguir lo que me acabas de decir, encontrar a tu país fuera de tu país. O sea, ver a tu país desde lejos para poder hablar y entenderlo. Claro, que creo que es algo que tenemos que hacer como ejercicio no solo en el cine, sino también entender que, bueno, hay 30 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y varios otros millones viviendo en el exilio, en Europa, en Canadá, por mencionar algunas regiones. Entonces, y hay que entender que el cine mexicano no nada más es el cine que se filma en México hecho por mexicanos, también es el cine que hacemos los mexicanos fuera o que cineastas extranjeros, que me molesta mucho la palabra, vienen a hacerlo a México, ¿no? Entonces, me gusta también poner un poquito el dedo en la llaga y cuestionar estos límites de dónde empieza el cine documental y de dónde empieza el cine mexicano y dónde termina. Claro. ¿Qué hace una película mexicana? Porque creo que uno de los grandes problemas del cine mexicano es que siempre es asumido como un cine mexicano, ¿no? Que yo celebro mucho mi tradición, celebro mucho la historia del cine mexicano. Creo que nos debemos de sentir privilegiados entre las cinematografías del mundo, pero sí creo que es importante renovarla. Es importante cuestionar nuestro pasado para inventar nuestro futuro. Es una especie de otra migración, ¿no? Porque los nombres que todo el mundo conoce son los nombres que tenemos todo el tiempo. Guillermo del Toro, ahora Alejandro González Iñárritu, Cuarón, el propio Lubezki, gente que se ha ido a trabajar fuera y que acaban encontrando al país trabajando fuera. Es como señalarle a la gente que, si bien puede que las cosas estén funcionando por un lado, a lo mejor creativamente tenemos que salir y vernos desde afuera. ¿Será que ahí estamos, en ese vernos desde fuera, podemos encontrar el punto crítico que luego muchas películas
se niegan a sí mismas, porque una de las desventajas que yo le veo al cine mexicano que se hace actualmente, documental o ficción, es que no hay un punto autocrítico. O sea, o todo está muy bien o todo está muy mal. No sé si esta distancia te pueda permitir, no sé, o desde ahora o en tu 7º trabajo, en la 8ª película, aportarle al cine mexicano, del cual yo también me siento orgulloso a nivel histórico, ese punto de autocrítica y decir, señores, tenemos que ajustar muchas más tuercas que ni siquiera están en el cine, están afuera, en la sociedad, que consigue que este cine se filme. Claro, porque además, si tú te das cuenta, cada vez más cineastas no egresaron de escuelas de cine mexicanas. Son mexicanos que vienen de Londres, vienen de Los Ángeles, de Madrid, Buenos Aires incluso, y que están haciendo cosas sumamente interesantes. Entonces yo creo que la situación en México es una situación de un país en el exilio permanente, es un país que se ha vuelto nómada, ¿no? Por la propia dinámica económica y la migración. Entonces, la esencia mexicana está modificándose, digamos, de alguna manera, ¿no? Es muy común que el mexicano ya se piense fuera de los límites geográficos de México. Entonces, eso también nos va a permitir como reentender nuestra estética, ¿no? Reentender nuestra filosofía, reentender nuestros digamos que nuestros problemas más profundos vistos desde fuera. Okay. O sea, si creemos que vamos a resolver los problemas de este país confiando en los que operan aquí adentro, no, pues no. Ya por varios años nos hemos dado cuenta que no. Entonces, los mexicanos que están educando afuera de México y que eventualmente regresan, están haciendo que reentendamos la situación nacional, ¿no? Y creo que para bien. Okay. ¿Tú estás viviendo fuera o dentro de México? No, ya estoy en México, ya estoy en el DF. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? 3 años, en Canadá 3 años, en Guatemala otros años y así, ¿no? Pero... Es que ahí viene la pregunta incómoda. ¿Qué vienes a ver? ¿Qué cine mexicano quieres descubrir? No solo en el festival, sino en lo que está pasando en los cines de México, en lo que se ve ahora. ¿Qué películas vienes a ver al Riviera Maya? Mira, a mí me interesa mucho el cine que se cuestiona a sí mismo, que opera como no como un kamikaze, pero sí como una forma que a partir de irse al extremo se encuentra y se expande y se transforma y se regenera. Ese es el cine que me interesa y ese es el cine que creo que se está haciendo ahora en México. Claro que, tú sabes bien... Con altas y bajas, ¿no? Con altas y bajas, y que la producción exponencialmente subió en los últimos años. Se están produciendo decenas y decenas de películas. Cuando yo entré a la escuela de cine, eran 8 películas al año las que se hacían y ahora no hay manera de exhibir todo el cine que se hace. Sin embargo, a pesar de esta vorágine o esta marea de cine, creo que hay un porcentaje de películas que están cuestionando estos límites y que están permitiendo reentender qué entendemos por cine, qué entendemos por cine mexicano, cómo explorarlo nuevamente y bueno, pues, los festivales internacionales no nos dejarán mentir. O sea, el cine mexicano está ocupando lugares sumamente interesantes y tiene una presencia constante en todos los festivales, ¿no? ¿Qué tanta de esa presencia es consentimiento por esa historia de la que hablabas hace rato y qué tanto es real por las películas que estamos haciendo en este momento? Yo creo que es una combinación de las dos. O sea, también sabemos que los festivales operan no necesariamente por un rigor estrictamente estético, ¿no? Digo, sin hablar mal de los festivales. Me refiero a que también operan cuestiones políticas, coyunturales, económicas, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que siempre haya presencia en festivales de cine mexicano, creo que nos habla de una buena salud, ¿no? Una buena salud con sus altas y bajas, como lo decías, ¿no? Sí, yo te pregunto porque hace poco hicimos un programa con José Manuel Cravioto, a quien también conoces, y él cree que el cine mexicano está en crisis. Entonces, sabiendo que tú opinas que está saludable, sabiendo su opinión, que él cree que el cine mexicano está en crisis en este momento, y conociendo la mía, que es escéptica a morir,
estoy proponiendo una plática entre los tres próximamente para hablar justo del cine mexicano en general y que nos des un poco de actualización de cómo quedó tu proyecto aquí en el Riviera Maya. Por supuesto, cuenta conmigo, me encantaría poder debatir y disentir, ¿no? ¿Qué es lo interesante, no? O sea, no podemos estar todos de acuerdo todo el tiempo. No, por favor. Y creo que parte de estar en los festivales de cine es eso, ¿no? Ver películas distintas, que no todas tienen que ser iguales, compartir ideas diferentes y a partir de esas diferencias llegar todos a un acuerdo. Claro. Entonces, justo por eso quiero agradecerte la oportunidad de haber venido a beberme una cerveza contigo, de platicar y saber de tu... Es que ya no tiene nombre, no es un documental, pero no es un western tradicional, como dijiste, es un experimento atípico. Te quiero desear toda la suerte del mundo. Si en algo te podemos ayudar, cuenta con nosotros. Pues mira, ya con esto me estás ayudando un montón, abriéndome el espacio, y te quería agradecer muchísimo a ti. Es un placer siempre platicar y charlar. Creo que este país necesita, o sobre todo este cine necesita espacios como el tuyo, y que tenemos que seguir fomentando y expandiendo y invitando a la audiencia a que arme su podcast y hable sobre cine y opine y haga, porque si no hay cine. O sea, el cine no nada más lo hacemos quienes agarramos la cámara. Ahí estoy completamente de acuerdo. Juan Manuel, mil gracias. Estaremos aquí, ¿te quedas hasta el final? Sí. Aquí estaremos de aquí al jueves. Estamos grabando un sábado en la tarde, mientras en los cines están proyectando la selección mexicana oficial en competencia, que ahora iremos a ver, y mientras en la tele están jugando los Yankees contra los Mets. Entonces yo tengo un dilema, seguramente acabaré en el cine. Gracias. Empezó con luz blanca. No era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte. Era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa. El escritorio estaba limpio, los cajones cerrados. Las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo. De modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio. La madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia. El relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia. Una versión dice que, cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido. En entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa. Lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió. Y desde entonces, la realidad es distinta. Dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto golpeando su cabeza con la superficie del escritorio. Una computadora quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición. Tímidas, las cajas de archivo muerto preguntaron si podían unirse. Mostraron lo que eran capaces de hacer cuando tallaban sus barrigas contra el suelo. Los clips se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero. Una vez juntos, empezaron a saltar. Y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto se partían a la mitad para sumarse al sonido. Cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos y la sala de juntas. Quedaron sobrecogidos. Quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas. Pronto supieron que la orquesta de artículos de oficina solo podía ejecutar su número en presencia de personal autorizado. Los espectadores debían llevar la identificación con fotografía en un lugar visible durante toda la actuación. Fue así como surgió la tradición de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza. El gerente internacional de compras de la compañía estuvo a cargo de la logística durante la primera gira. La orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago. Había que trabajar en una oficina para verlos o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red. Las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral como un emblema de orgullo. Se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas. De esa forma, muchos pudieron decir: esto fue importante y valioso para mí.
escuchaban esa música y algunos humanos comenzaban a preguntarse qué otras ideas, sensaciones y mundos habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano. Si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, ¿qué podía esperarse de las panaderías, los bares o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba? A otros les parecía que una tropa de artículos de oficina capaz de hacer música por cuenta propia no era espectacular. Y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención terminaban en un abismo. Puentes, de una irrealidad a la otra. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Seguimos con los reportes de Cine Garage y Puentes desde el Festival Internacional de Cine de la Riviera Maya. Y pues para variar, los encuentros afortunados a través de fiestas y comidas se siguen dando. Y estoy cumpliéndome una deuda, porque yo desde que vi el documental de Óscar Alegría en un festival de cine de Morelia, había tenido la misión impuesta por mí mismo, a mí mismo, de platicar con él en algún momento y decirle, como ya se lo había dicho en ese momento, que me parece un gran trabajo, que me parece un documental mucho más que interesante, que tiene un alcance que quizá todavía no alcanzamos, no entendemos del todo. Ya iremos platicando de eso al respecto, pero antes que nada, darle la bienvenida a Óscar, que, insisto, está presente. Ahora nos dirá él de qué manera en el Festival de la Riviera Maya, en el Riviera Maya Film Festival. Óscar, un gusto, un placer. Gracias por aceptar platicar con nosotros. Un gusto también para mí, ¿no? De nuevo volver a encontraros, pensar que este México es más chiquito de lo que nos dicen los mapas, ¿no? Porque la verdad que cuando venimos siempre nos vemos y es un gusto, ¿no? Ya sentirnos en familia. Y de nuevo estamos aquí en familia, ¿no? Esta vez vengo en calidad de director de un festival, no de un director de una película, el Festival de Documentales de Pamplona, en Navarra, al norte de España, que se llama Punto de Vista, y hemos sido invitados al Riviera Lab. Entonces hemos tenido reuniones con proyectos de documentales que están creciendo en directores bastante jóvenes, y en eso estoy muy sorprendido. Ayer estuve reunido con 3 jóvenes oaxaqueños que tenían cada uno una película y me pareció impresionante, ¿no?, cómo la defendían siendo tan jóvenes, ¿no? Yo creo que en España esa misma defensa la hace gente con 10 años más, un poco más veterana, pero no, esa frescura me pareció impresionante, ¿no? Lo bien armado que estaban los proyectos, y la verdad que estamos muy contentos. Y además de eso, ¿cuál sería, digamos, el plus? Obviamente es muy bonito que te inviten a ver los trabajos que se están haciendo en México y a partir de eso quizá detectarle la temperatura al cine mexicano, un cine que no sé qué tan presente tengas tú a nivel profesional, pero ¿cuál sería el extra para alguien que tiene un festival de cine documental en Pamplona? El hecho de venir y conocer a esta gente, ¿qué te devuelve a ti a nivel profesional? Siempre hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio. Tú hablas de una película y ellos te hablan de otra película. Tú enseñas una película, tú ves otra película, ¿no? Y precisamente el año pasado una película mexicana de un director mexicano, Diego Gutiérrez, que reside en Ámsterdam, en Holanda, fue premiada en nuestro festival. Entonces hubo una presencia mexicana que además fue premiada. Y por eso mismo también, además del Riviera Lab, ahora mismo voy a entrar en 2 películas. Hay una que me interesa muchísimo y a las 6 y mañana por la mañana hay otra que también me interesa mucho. Son work in progress, películas mexicanas, y es una manera también de espiar, como decías tú, tomar la temperatura de qué se está haciendo y quizás descubrir una película que puede funcionar perfectamente de nuevo en nuestra edición del año que viene, ¿no? Venimos aquí de alguna manera a pescar películas. Y en esa pesca, ¿cómo funciona el Riviera Lab? Lo digo porque estos programas afortunadamente los escucha mucha gente que estudia o comunicación o periodismo o cine, y me gustaría que de alguien que está ahí todos los días, porque veo que te traen todos los días de arriba para abajo ahí en el Riviera Lab, me gustaría que tú mismo les explicaras cuál es el proceso de encuentro y de selección de los trabajos que se presentan, que ya fueron preseleccionados para el Riviera Maya Film Festival. Sí, bueno, como decíamos aquí, lo bueno es que venimos a pescar, digamos, un pescado que está formándose, ¿no? Son películas que todavía no están acabadas y en ese sentido nos interesa mucho porque es una cosa que puedes descubrir a medio hacer, ¿no?
y es un producto que te puedes llevar como más fresco, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo funciona? Muy sencillamente, ¿no? Si tienes la suerte de entrar en el Riviera Lab, pero parece que está organizado de una manera maravillosa, ¿no? Tienes la suerte de tener estas reuniones con la gente que visitamos de otros festivales, ¿no? Y venimos a conocer lo que se está haciendo con gran interés, con los ojos muy abiertos y a dejarnos sorprender, ¿no? Entonces, los 3 chicos con los que yo me junté ayer, los 3 directores eran de Ciencias de la Comunicación, como decías, que hay mucha gente que oye este programa, ¿no? Entonces, lo decía al principio, ¿no? Yo creo que me sorprendió mucho la formación que tenían, también armada, cómo defendían los proyectos. Entonces, yo creo que esto está lleno de talentos. Y el Riviera Maya, yo siempre hemos visto cotilleando la programación y vemos que es un poco un festival hermano en espíritu, en sabor, como puede ser el punto de vista, ¿no? Muchas de las películas que están aquí podrían estar perfectamente en nuestro festival. Entonces, visitar un festival hermano siempre es muy agradable porque te dan de comer un poco lo que te gusta, ¿no? Conviene que haya tantos festivales de cine que a veces, como dices, se van pareciendo tanto. Digo, yo sé que las distancias geográficas hacen que este funcionamiento de tantos festivales, pues, a final de cuentas, no nos afecte de manera directa. Pero tú que estás ahora revisando proyectos nuevos aquí en el Riviera Maya y que luego proyectas otras cosas allá, cuando las películas empiezan a estar en demasiados festivales que a su vez se parecen demasiado, ¿le conviene a los festivales, le conviene a los creadores, nos conviene a todos? ¿O cómo evitar esa redundancia en las películas? Hombre, es interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que nos conviene que haya bastantes festivales. Pensemos, bueno, que México, el mapa de México no es tan chiquito como hemos dicho al principio, sí. Es bien grande. Entonces me contabas ahora, ¿no?, que han surgido algunos festivales nuevos, San Cristóbal de las Casas, etcétera. Hay zonas que todavía se merecen un festival, pero lo que sí es importante es que el tamaño de ese festival no crezca demasiado. Yo creo que, por ejemplo, aquí ahora lo estaba hablando con un compañero, ¿no?, de la Berlinale. Este festival a mí de talla, de tamaño me parece perfecto porque tú puedes ver todas las películas que hay y te puedes encontrar con todo el mundo que hay. Entonces, a mí me gusta mucho ese tamaño de festival, es un poco parecido al nuestro. Hay festivales que crecen demasiado y ahí te pierdes. Se pierde la programación, se pierde la gente, entonces se pierde la esencia del festival. Entonces, que haya muchos festivales, que haya varios festivales es bueno, pero que sean pequeños, por favor. Claro, sí, es un poco... Que sean humanos, que tengan una talla humana, ¿no? Que sigan siendo cálidos, ¿no? Y no hablamos de la temperatura. Es como seguirle dando a la gente la oportunidad de encontrarse con el pretexto de ver películas. Y creo que la tendencia, y a partir de esa tendencia que ya me dirás si estoy bien o mal, me gustaría que nos dieras detalles de punto de vista. Creo que la tendencia de los festivales que efectivamente funcionan en el mundo es reducir tamaño en lugar de hacerlo más grande. Por ejemplo, el propio Cannes podría durar 3 semanas, pero a final de cuentas sigue durando 9 días porque es el más grande del mundo. Y sin embargo, los festivales nuevos, si bien tienen una duración parecida en cuestión de horas, tienen una programación mucho más pequeña. Antes quizá los festivales estaban en la onda de tener películas acomodadas de tal forma que tú fueras incapaz de verlas. Y ahora es justo todo lo contrario. ¿Por ahí va el punto de vista? Sí. Nosotros, por ejemplo, bueno, no obligadamente por la crisis también hemos reducido de 7 días a 5, pero luego a todo le sacas punta y a todo hay que mirarlo de alguna manera positiva. Entonces, esa reducción en el fondo no ha sido tan mala. Hemos ganado cosas, ha sido obligada, pero hemos ganado cosas, como dices, de que sea un festival más asequible, ¿no? Hablaba estos días aquí en el mismo Riviera Lab con una compañera que es directora de un festival en Francia y ella me decía, lo primero que hice yo para dirigir el festival fue entrar con una tijera y cortarle también duración, y el año que viene voy a cortar más. Entonces hay un momento, yo creo que es como podar un árbol, lo tienes que podar porque si no, ¿para qué sirve un festival si no puedes ver las películas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tiene que ser, sí, una programación humana, ¿no?, que te quepa en la mano, que sea un catálogo que no te pese mucho en la mochila, ¿no? Que lo mires en una ojeada así rápida y digas, quiero ir a esta película y a esta película. Este mismo encuentro que estamos teniendo es gracias al tamaño de este festival. Si tú y yo nos vemos en Cannes, quizás no nos vemos, para empezar. Sí. Y si nos vemos, tú estás con muchísimo más trabajo y yo también estoy con mucho más trabajo. No podemos tener esta charla, ¿no? Y justo ahora estamos nada más esperando entrar, como dices tú, a ver otros trabajos y a ver otra película. ¿Cuál sería la personalidad de punto de vista? Obviamente están proyectando documentales, pero ¿cuál es la personalidad que tú le estás dando al festival? ¿Cuál es la particularidad que alguien que tenga la fortuna de ir a Pamplona y que además coincida con las fechas del festival va a encontrar ahí? Es difícil ponerle un adjetivo. Yo he pensado mucho en eso, ¿no? ¿Qué adjetivo le ponemos a nuestro cine, ¿no?
Había una cosa que decía Roberto Bolaño, el escritor chileno, que a mí me gustaba mucho. Él lo decía para la literatura, pero yo lo aplico para el cine. Él decía que no le interesaba para nada la literatura oficial, pero tampoco la marginal. Le interesaba una literatura que estaba en medio. Yo creo que nuestro cine es un poco también eso, ¿no? No nos interesa el cine oficial, pero tampoco nos interesa el cine marginal, ¿eh? A veces parece que si rechazas el cine oficial te pasas al cine marginal. Entre ellos hay un cine que no tiene nombre, que no tiene adjetivo. Ese es el cine que nos interesa. Esos son los documentales que ustedes están pasando. Hombre, si me fuerzas a poner un adjetivo... No, yo lo que quiero es que vendas tu festival, no que le pongas un adjetivo. Vamos a venderlo. Se nos han ocurrido mucho, hicimos una vez una lista, ¿no? Puede ser un cine arriesgado, puede ser un cine extraño, en el buen sentido. Es un cine lleno de preguntas sin respuesta, un cine que te hace reflexionar. Son todo documentales, como decías, o sea, son películas que están muy pegadas a la realidad o que nos cuentan algo de la realidad. En cuanto a la forma, hemos hablado más del contenido, pero en la forma puede ser un cine también un poco arriesgado, un cine un poco lúdico, que propone también, es un cine original, que tiene sus nuevas propuestas, ¿no? Volviendo un poco a la teoría de Bolaño, entre lo oficial y lo marginal, por ahí anda este cine sin nombre, con todos estos adjetivos posibles, ¿no? Que, perdón, y no es porque estés tú aquí, se le pueden aplicar a tu propio documental, ¿no? Que es una propuesta que hace que el espectador, porque tú ya lo hiciste, el espectador juegue de los dos lados o de los tres lados de esta frontera realidad-ficción, historia inventada, reinventada, sueños. ¿En qué momento está ahora el documental y qué tan difícil es escoger alguien que encaje en esta larga descripción que nos acabas de dar? Lo pregunto porque ahora es mucho más común, incluso aceptado e incluso incentivado, que ya creo que es una exageración, que el documental toque la ficción de manera muy directa y luego rebote de regreso, incluso al enfoque ultra periodístico, sí. Todo en la misma película. ¿En qué momento están los documentales ahora? Tú que diriges un festival que solamente proyecta eso. Pues como dices, lo has descrito o dibujado muy bien, ¿no? Creo que hay un vaivén, un poco caos, una locura, ¿no? No sabemos dónde está el documental. Yo creo que hay que mirar al pasado también, ¿eh? No sé, el presente o el futuro del documental puede ser su pasado. Creo que él se ha emborrachado quizás de juego, de pretensiones originales y en el fondo, no sé, no hay una cosa más sencilla que contar una historia que ha pasado en realidad, ¿no? Entonces, volver un poco a ese relato que se contaba frente al fuego, ¿no? Que siempre nos ha gustado, ¿no? Entonces no hay que ponerle mucha originalidad en la forma, ¿no? Parece que la originalidad o la experimentación se ha refugiado solo en la forma. Yo creo que eso es el gran pecado en el momento ahora del documental. Cuando detectas que solo se experimenta con la forma, Buñuel, cuando estuvo por aquí, por México, lo decía bien claramente, ¿no? El surrealismo no es la forma, el surrealismo es el humor y la historia, ¿no? Cuando hacía las películas, sobre todo las mexicanas, ¿no? Que hizo. Entonces yo creo que por ahí van los tiros ahora, ¿no? También es verdad que hay un emborrachamiento documental, estamos un poco en una época en la que vale todo, hay un exceso, pero siempre en estos ciclos se va hacia atrás, yo creo, y se limpia, se depura de alguna manera y queda entonces lo que puede ser igual más puro, ¿no? Más puro. Y este emborrachamiento del que hablas es respuesta a los tiempos que se viven, donde, como dices, número uno, se vale todo, número dos, todo mundo puede opinar de todo, y será incluso que el acceso a tanta información todo el tiempo también ha borrado la frontera de la realidad, o simplemente es que ahora todo mundo puede hacer películas. Yo creo que tenemos los documentales que nos merecemos, ¿no? El tiempo que estamos viviendo, como dices, es cierto que hay un todo vale, hay una tecnología que nos la ponen en la mano que es más fácil, entonces eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Cualquiera puede hacer una película, tecnológicamente sí. Exacto, desde ese punto de vista hablaba yo. Claro, pero talentosamente no. Entonces ahí pues sí que es verdad que estamos viviendo una democratización que tiene sus cosas buenas, pero también sus pegas, ¿no? Pero bueno, como decíamos, yo creo que el ser humano sabe distinguir, entonces se ve también en otras facetas, ¿no? En la arquitectura, en la gastronomía, ¿no? Que también se ha vuelto un poco loca, ¿no? Que se hacen platos o edificios solo diseñados para el ojo, pero sin contenido, ¿no? Exacto. ¿No? Los edificios son bonitos desde fuera, pero dentro no importa lo que hay, ¿no? Si es un museo, si es una bodega. Los platos son espectaculares, ¿no? En la presentación, pero luego te quedas con hambre después de comerlo, ¿no? Entonces, mira, volviendo un poco a lo de antes, a nosotros nos gustan los documentales que nutren, que te van al estómago, ¿no? Que te alimentan de alguna manera, no los que te pasan solo por el ojo. ¿Por eso el festival es en Pamplona?
Sí, mira, yo tengo un amigo que tiene una curiosa teoría que dice que en los países donde se come bien se rueda bien el cine. Okay. Con México se cumple curiosamente, ¿no? Y yo muchas veces le ataco y le digo, bueno, pues el cine de este país, yo le doy la razón igual en el cine irlandés, ¿no? Que es cierto que es un país donde, no sé, desgraciadamente no se come tan bien y tampoco hay un cine muy conocido, ¿no? Que me perdonen las excepciones que son buenas, son buenísimos en teatro, en poesía, tal, ¿no? Pero en el guiso, en el cocinado, no han tenido esa tradición, ¿no? Sí, no. Y la teoría de mi amigo, pues no sé si será tan falsa, ¿no? Dice, en un país donde se come bien, se hace buen cine. Eso está muy interesante. ¿Cuáles son las fechas de punto de vista, Óscar, para que la gente que, insisto, tenga la fortuna, se saca la lotería visitando Pamplona, pueda quizá darse una vuelta para la siguiente? Ah, sí, mira, suele ser fácil porque estamos justo a la vez que la Berlinale y hay muchos visitantes que aprovechan, cruzan el charco, van a la Berlinale y luego vienen a lo que llamamos la Pamplonale, de alguna manera, ¿no? Y son fechas en febrero, con el frío, casi siempre suele haber nieve en Pamplona, pero la nieve nos parece un buen elemento que nos acompaña, ¿no? Es un elemento que te invita a entrar al cine, a que te cuenten una historia que te caliente de alguna manera, ¿no? Y este año vamos a estar del 8 al 14 de febrero, o sea, es la segunda semana de febrero y la verdad que es una buena oportunidad para darse una vuelta por Pamplona, conocer la ciudad, conocer a la gente, porque como digo es un festival parecido a Riviera Lab, donde puedes asumir todo el cine que te dan y asumir a toda la gente con la que te encuentras y además se come muy bien. Además se come muy bien, como se come muy bien también en el Riviera Maya Film Festival. ¿Cuál es tu en los pocos días, creo que llegaste ayer o antier, todos tenemos muy pocos días aquí, pero yo he tenido la fortuna de estar en las 4 ediciones pasadas de este festival? ¿Cómo lo ves desde fuera, independientemente de los proyectos que te ha tocado revisar y de lo poquito que has visto, pero quizá de lo mucho que has platicado, así de picoteando nada más, qué es lo que has hecho en realidad con el festival? ¿Qué impresión te da? ¿Cómo se ve un festival así desde el punto de vista europeo? Pues como te decía, ¿no? Es un festival muy hermano en la programación, entonces te sientes muy, muy cómodo, como en una casa, ¿no? La gente también que veo, el resto de los invitados. Ayer, por ejemplo, le hice la prueba a una compañera también de un festival europeo, le dije, mira la persona que estamos aquí, en esta reunión del Riviera Lab, no hay nadie que tenga 50 años. Es un festival joven, en ese sentido. Yo creo que yo era el mayor en la fiesta, ¿no? Entonces, y no soy tan joven, pero bueno, es cierto que es un festival. En otros festivales ves un poco vacas sagradas, veteranos. Aquí yo veo que hay... Y esa pulsión juvenil es muy buena, porque se ve en la programación, se ve en el ambiente y se nota. Entonces, de lo que he picado, yo creo que son películas hechas también para ese espíritu joven rompedor, que apuesta por un cine, como decíamos, diferente, que no es oficial, que no es marginal, pero es un cine que nos nutre. Y de lo que quieres picar después, además de lo del trabajo, ya tienes ahí una lista de deseos de me gustaría poder entrar a la función de, o vas a ir un poco... Un poco de turismo también hay que hacer, ¿no? Un poco de riesgo. Ayer hablaba yo con un amigo y decíamos, pues mira, no nos han entregado el catálogo porque creo que se retrasó la impresión. Llegó hoy. Sí. Y entonces los 2 primeros días estuvimos entrando un poco a ciegas a las funciones. Eso es bonito en un festival, ¿no? Luego la gente quiere que le cuenten la película antes de verla. Fíjate que yo me fijo mucho en la sinopsis también, digo, ¿cómo hace la gente la sinopsis, no? Porque es un poco para saber, ¿no? Para saber y aplicarte cuando tengas que hacer tus propias sinopsis en tus catálogos. Y aquí me encantan, porque no, te puedes leer la sinopsis, pero no te revientan ni el comienzo, ni el final, ni la mitad de la película. Sí. Entonces, incluso leyéndote la sinopsis entras a ciegas. Sí. Y hay que tener mucha fe en este festival, ¿no? Fe es eso de creer en lo que no se ve, ¿no? Entonces yo creo que es un festival que te pide fe, pero entras con devoción, como se habla en términos religiosos, y recibes algo, ¿no? Entonces yo ahora voy a ver 2 películas de las que nada sé. Ayer conocí a uno de los directores, conozco el título de la película y voy a ver ahora a las 4 una de la que no sé nada. Pero lo que dices, me voy a meter en la sala y me voy a dejar llevar, ¿no? Entonces, ese retraso del catálogo quizás hasta, no sé, hasta ayuda, ¿no? Podía provocarse, ¿no? Sí. Óscar, después del documental que hiciste, filmaste después, ¿qué estás haciendo ahora además del festival en Pamplona, que estoy seguro en algún momento iré a visitarlos? Pero ¿cuál es el otro lado de tu carrera en este momento? Pues ese además no existe, porque es solo el festival. El festival es una cosa que te secuestra felizmente, lo digo porque es un trabajo maravilloso, pero no te deja hacer. Es pensar en el cine. Yo he pasado, es curioso, es una clavija que hay en la cabeza, ¿no? Hacer cine y pensarlo es muy diferente. Entonces, las 2 cosas a la vez yo creo que es raro que se hagan, ¿no? Aquí, por ejemplo, hubo un director, Michel Lipkes, que ahora ha pasado también a hacer películas, o sea, ha hecho tantas películas, ¿no? Y con él lo he hablado alguna vez. Es muy
es muy difícil conocer a una persona que programe bien un festival y que haga una buena película a la vez, ¿no? Entonces yo creo que estaré en el festival no toda mi vida, estaré 2 o 3 años más, pero ya tengo la pulsión de volver a hacer cine, no solo a pensarlo, ¿no? Bueno, pues te quiero desear mucha suerte, agradecerte de nuevo por la entrevista. Desear también que al festival le vaya estupendamente bien y que de aquí se empiecen a hermanar varios proyectos, ¿no? Entre el tuyo y el de aquí hay más festivales de documentales y creo que justo esta frontera entre ficción y realidad, que ya tampoco sabemos qué tan real es la realidad, nos va a acabar beneficiando a todos. En algún momento los festivales de cine tendrán una especie de subdivisión, esa es mi teoría, en la que un festival esté adentro de otro, como si este absorbiera de repente al de Pamplona y tuviera su sección Pamplona en lugar de país invitado, cosas así, una sección festival de y otra sección festival de. Eso ya pasa, eso ya está sucediendo en algunos festivales que hacen como una ventana, un foco, lo que suelen llamar, pero en vez de dedicado a un país, dedicado a un festival. Entonces es la selección de lo mejor de ese festival, y a nosotros nos pasa y llevamos el festival, lo transportamos a veces a Francia, hay alguna idea de hacerlo en Perú. Tenemos el sueño de hacerlo alguna vez en Japón, porque también tenemos una delegada allá en un festival. Entonces es muy bonito viajar, imagínate, ¿no? En la bodega del avión llevarte 5 de tus películas, que son un poco tus hijos, y enseñarlos, ¿no? Enseñar lo bonito, lo maduros y los guapos que son en el extranjero, ¿no? Entonces ojalá pase también en México, ¿no? Yo es el país que más he visitado precisamente con mi película. Muchas veces lo cuento, ¿no? Digo, es un país donde yo creo que vine 5 o 6 veces, ¿no? Y la buena recepción que tuvo la película, lo bien que funcionó, me ha hecho conectar con este país muchísimo. Entonces ahora, como director de un festival, creo que también ese puente puede seguir funcionando. Pues muchísima suerte de nuevo, 1000 gracias por la entrevista y vámonos al cine, que si no llegamos tarde. Muchas gracias a ti y seguiremos encontrándonos en las salas de cine y fuera de ellas. Gracias. La gente de un lado del camino está tratando mal a la gente del otro lado del camino. La gente que tiene un trabajo está tratando mal a la gente que no tiene trabajo. La gente con una religión está tratando mal a la gente que tiene otra religión. La gente que escucha un tipo de música está tratando mal a la gente que escucha otro tipo de música. La gente que gusta de un tipo de zapatos está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de zapatos. La gente que gusta de moverse en un tipo de vehículo está tratando mal a la gente que gusta de moverse en otro tipo de vehículo. La gente que está respirando está tratando mal a otra gente que también está respirando. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Un libro para el fin. Con Eduardo Limón. Todos los martes, nuevo episodio a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.me. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos esté mal. Puentes. Hola, ¿qué tal? Seguimos con los reportes desde el Riviera Maya Film Festival y estamos muy contentos. Si ustedes oyen música, no es que estemos en una fiesta, es que la sala de prensa tiene un ambientazo. Entonces, no crean, estamos grabando a la mitad del día lunes, que marca justo el centro del Riviera Maya Film Festival, y la verdad estoy muy honrado de tener enfrente a 2 maestros, porque yo los leí desde antes de empezar a escribir y obviamente les he aprendido mucho, y cuando coincidimos en este tipo de eventos, festejos, celebraciones, siempre es interesante intercambiar gustos, puntos de vista y sobre todo listas de películas con don Leonardo García Arzao, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación de platicar esta mañana. Gracias, Eric. Es un placer
estar aquí en Cine Garage, mi primera participación en Cine Garage, que espero no sea la última. No, de ninguna manera. Y con don Ernesto Díez Martínez, con quien además del gusto por el cine y con quien además disiento de manera muy gustosa muchas de las ocasiones en que vemos películas, es una de las personas con quien más me gusta platicar mis puntos de vista distintos en cuestión de películas. Y con quien, que es a donde iba, disfruto mucho también platicar de béisbol de vez en cuando, aunque sea incluso a través del Twitter. Ernesto, bienvenido, mil gracias por aceptar esta pequeña plática. Muchas gracias por la invitación, Eric. Y nada, chicos, nada más, estando justo en el centro del festival, en la mitad, estamos parados en el ecuador de lo que sería el Riviera Maya Film Festival, tratar de que haya una primera evaluación, no solo de lo que han visto, sino de cómo está caminando el festival con respecto a otros años, especialmente tú, Leonardo, que lo has vivido más veces. Ernesto, ¿cuántas veces has venido al festival? 2 veces, es la segunda vez. 2 veces. Yo podría dar mis puntos de vista, pero esos no le interesan a nadie. Entonces, Leonardo, ¿cómo estás viendo esta primera mitad? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿En dónde estamos parados? Creo que ha sido una muy buena edición, o al menos he escogido bien, porque eso también es importante, que tanto elige uno las películas que a uno le interesan más. Y me ha ido muy bien. De hecho, hasta el momento no me he salido de ninguna. Cosa que es muy buena. ¿Sueles salirte de las películas que no te gustan? En festivales. Solo en festivales. Okay. Cuando tengo una posibilidad que está en horarios, digamos, un poquito posterior y veo que es la que estoy viendo, no FIFA, pues me paso a la otra, ¿no? Pero y en esta ocasión no lo he hecho. Me he visto completitas todas las películas y la he pasado muy bien. Creo que la selección ha sido en especial buena este año. Creo que sí han hecho porque el Riviera Maya Film Festival tiene esa ventaja, que hace una selección de selecciones. Entonces no es un programa grandísimo, inabarcable, sino es un programa perfectamente lógico y coherente, que nos permite por lo menos tener una visión más, digamos, no exhaustiva, pero sí muy completa de lo que es la programación. Entonces, entre que he visto películas mexicanas nuevas o películas de diferentes tipos extranjeras, el resultado ha sido muy bueno. Creo que ha sido realmente positivo y me parece una de las mejores ediciones hasta ahora. De las 3 en que he asistido, me ha parecido una de las más sólidas. Que esperemos cuaje, insisto, estamos justo a la mitad. Ernesto, ayer hablaba yo con Óscar Alegría, el director de Punto de Vista, el Festival de Documentales en Pamplona, y llegábamos un poco a la conclusión de que ahora los festivales, en lugar de crecer, están tendiendo a disminuir su tamaño, como a tener quizá menos películas en mejores horarios, para que la gente, contrario a lo que pasaba en los festivales hace 5 o 6 años, pueda ver todo lo posible en lugar de que casi no pueda ver nada. ¿Va para allá el asunto? ¿Estábamos en lo cierto? Tú que vas a tantos festivales, ¿cómo ves con respecto a otros desde este punto de vista? Bueno, retomando un poco lo que decía ahorita Leonardo, en efecto, si pensamos que este festival tiene, según yo, según el boletín que leí, alrededor de 68 películas programadas, 68, 70, una cosa así. Si uno se dedica realmente a ver, digamos, unas 4, 5 al día durante los 7 días del festival, más que algunas películas que uno ha visto antes, realmente puedes ver fácilmente sin más de la mitad de la programación, es decir, lo cual te da una visión más o menos bastante completa, digamos, no completa totalmente, pero sí bastante cercana a lo que quiere transmitir este festival. Y yo creo que en ese sentido el Riviera tiene varias ventajas. Una, de que tiene secciones, digamos, entre comillas, más amigables, vamos a decirlo así. Tiene esta sección, por ejemplo, de gran público, que retoma películas, sí, de festival, pero también películas de alguna manera de género, que de alguna forma arriesgan también en ciertos parámetros más o menos ya conocidos. Ahorita pienso así a bote pronto en una película belga de horror bastante decente que se llama Cachorro, ¿no? que vi de hecho vi antes de venir para acá, pero igual está programada aquí. Igual películas, el otro programa de Panorama Autoral, que es un tanto más demandante, pero que también son películas accesibles, y lo complementa con la plataforma mexicana,
que bueno, puedo decir poco de Plataforma Mexicana porque no he visto todavía algunas de las películas. De hecho, el día de hoy voy a ver, creo que unas 3 cintas mexicanas que me faltan. Algunas otras ya las vi en Ficunam, en Guadalajara. Y tal vez la sección que necesitaría, que tal vez está un poco más, o desmerece si tú quieres, comparando con las otras secciones, es precisamente la Plataforma Mexicana. Es natural porque el otro, como ahorita decía también Leonardo, las otras secciones son como, de alguna manera, como de selecciones de otros festivales. Entonces ya hay ahí un filtro, digamos, bastante sólido. Y aquí, bueno, está más abierto hacia las expresiones diversas del cine nacional, que por lo menos a inicios de año no está mostrando la solidez de años anteriores, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo otro que decías del tamaño del festival, creo que es un festival mucho más manejable y en ese sentido menos, te provoca menos neurosis y menos problemas, ¿no? Y menos ojeras también a uno. Y menos ojeras, ¿no? Entonces es bastante noble. Y bueno, comparando, yo nomás es la segunda vez que vengo, la primera edición, digamos, había menos gente, ahora veo más asistencia, veo también más invitados también, en eso se ha crecido el festival, pero digamos que como dices tú, estamos a la mitad. Esperemos que se consolide la buena programación en lo que resta y vamos a ver qué pasa con la Plataforma Mexicana también, ¿no? Teniendo selecciones mexicanas tan grandes y tan fuertes como la de Morelia, por ejemplo, ¿se le puede medir el pulso al cine mexicano con una selección como la que tenemos aquí en el Riviera Maya? ¿O es como para apuntalar lo que otros festivales, Guadalajara, Morelia, incluso el Ficunam, nos ofrecen y aquí vienes como a confirmar o a desmentirte a ti mismo? ¿O sí es un termómetro real para el cine mexicano? Tú, ahora que mencionábamos que era de alguna manera la parte menos, no quiero decir fuerte, pero la parte menos sólida de la propuesta del Riviera Maya. Sí, eso es lo que pasa, que en eso, como dijo Ernesto, pues no hay posibilidad de decir esta sí, esta no, sino que sí se toma básicamente lo que se ha visto en los festivales que mencionaste y algunos estrenos. Entonces sí, el nivel es más desigual, pero aún así a mí me parece muy, muy útil, como tú dices, para medir el estado del cine mexicano. Y aquí compruebo nuevamente que el documental sigue siendo más fuerte que la ficción, ¿no? Que realmente cuando ves documental mexicano dices, me animo más que si veo ficción, ¿no? Eso es, entonces, bueno, esa impresión queda aquí corroborada. Sin que desmerezca ninguna película ni la sección propia, ¿no? Digo, mucha gente viene particularmente a ver cine mexicano, y pues creo que es un buen ejercicio, además, incluso si la película es mala. ¿Te ibas a decir algo, Ernesto? Ya hay favoritas a esta altura del festival, no para ganar, ¿no? Creo que por lo menos desde mi punto de vista, desde el trabajo que yo hago, los premios son interesantes, pero Cine Garage no viene a hacer quinielas. Me refiero a lo que ya vimos. Tú que adelantaste películas, Ernesto, y tú que estás en el cine todo el tiempo, Leonardo, ¿ya hay un par de favoritas a esta altura del festival o se van a esperar a la sorpresa, incluso la que vamos a ver al rato, que estamos todos esperando ver la misma película? Pues en cuanto a la Plataforma Mexicana, curiosamente hay una coproducción colombiano-mexicana que se llama Violencia, de Jorge Parrero. Me pareció muy interesante, pero no está en competencia, está en una sección no competitiva, que es curiosamente lo que me ha parecido más interesante hasta el momento. De lo otro, pues con todo y lo provocadora, y tal vez por eso me sigue llamando mucho la atención, Me quedo contigo de Artemio. Y pues vamos a ver lo que pasa ahora en el día de hoy con algunas cintas mexicanas que están en competencia. Y en lo demás también hay otra cinta que de hecho es lo hasta el momento lo mejor que he visto programado en el festival, aunque también ya la vi antes de llegar, que es esta película que estuvo en Cannes el año pasado, La maestra del kinder, que sí me parece una cinta israelí notable, ¿no? Pero bueno, como dices tú, no hay que hacer quinielas, y por cierto, si yo hiciera quinielas, yo les aconsejaría votar en contra, o sea, votar en contra de lo que yo hago, porque generalmente cuando tengo una película favorita,
nunca la toma en cuenta el jurado, ¿no? Y viceversa, la que aborrezco es la que generalmente gana. Entonces no voy a decir cuál es la película mexicana que menos me entusiasma, porque seguramente es la que va a ganar. En una de esas gana. Leonardo, aunque no sean mexicanas, favoritas hasta ¿estás viendo como 4 al día, 5 al día? 4 al día es mi promedio, sí. Tengo una preferencia genérica por el western, entonces Slow West de John McClane me pareció realmente muy notable, muy satisfactoria. Es un ejercicio de género realmente muy cumplidor dentro de los lineamientos. Bueno, es más que cumplidora, ¿no? Salimos inspirados de esa función. Exacto, no, yo salí, pero te digo, no sé si es mi debilidad por el género, pero creo que la película está muy bien en sí, ¿no? Creo que es una muy buena aportación. Y por otro lado, un género que en lo personal siempre le tengo mucha reticencia es el melodrama. Y ayer vi un estupendo melodrama que se llama Corazones, 3 corazones de Benoît Jacot, que realmente me convenció y me pareció un ejercicio en melodrama, digo, un trabajo melodramático muy inteligente, muy bien armado, estupendamente actuado, ¿no? Entonces, digamos, y hay otras, te digo, no me he salido de ninguna. No, entonces pásanos la lista para que de ahí saquemos ya todo lo que hay que ver en el año. Entonces sí ha sido un festival donde le he pasado bien. Creo que más allá de... No he ido a ninguna fiesta. No, fui a la inauguración, donde no me fue bien. Pero eso ya es un apunte al margen. Por lo demás, creo que ha sido una edición, ¿qué te digo? Ojalá siga esos 3 días que faltan con el mismo nivel que hemos tenido hasta ahora. Muy bien, y ahorita vamos a ver Victoria, una de las ganadoras de uno de los premios en Berlín, que seguramente estarán haciendo rabietas por el Oscar a Bergman y su falso plano secuencia, porque esta película se dice que sí está rodada en un solo plano. Sí. Entonces vamos a ver cómo nos va. Chicos, ¿algo más que quieran agregar? Pues nada, Eric, agradecerte nada más el espacio y la oportunidad para debutar también en Cine Garage. No, cuando quieran. Si quieren al rato que haya calor, más calor y que haya hambre, nos vamos por unas cervezas y seguimos platicando. Mil gracias, en serio. Estamos todavía reportando desde acá, nos vemos después. Puentes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.